Hola, buenas tardes. Soy Anabel Fernández. Estoy aquí hoy para haceros el Facebook Live sobre la creatina en Men's Health. Y bueno, primero de todo me presento. Soy dietista nutricionista, tecnóloga de los alimentos, soy directora de dietética y nutrición de Coa Center en Barcelona y la experta en nutrición de Men's Health. Me pidieron que hablara un poco sobre la creatina porque me dice que normalmente les llegan muchas dudas sobre este suplemento. Para los que no los conozcáis, la creatina suele ser como un polvo así blanquecino y insípido y que muchos de vosotros tomáis en el día a día. Lo que pasa es que suelen surgir preguntas como ¿es útil? ¿No es útil? ¿Cómo me la tomo? ¿Qué cantidad? ¿Antes o después de entrenar? Y todas estas dudas es de lo que vamos a ir hablando en este Facebook Live. Pero antes que todo, me gustaría explicaros un poquito más qué es la creatina, ¿vale? La creatina realmente es un ácido orgánico, ¿vale? que podemos crear en nuestro organismo. La creamos en el riñón, la creamos en el hígado, a través de 3 aminoácidos, que son la glicina, la arginina y la metionina. Y con esto creamos creatina, o la ingerimos a través de la carne, el pescado y los huevos. Esta creatina, que o generamos nosotros o consumimos en la alimentación, se almacena casi todo, un 95%, en el músculo en forma de creatina libre o de fosfocreatina, ¿vale? Por lo tanto, como vemos que vienen normalmente de carne, pescado o huevos, los vegetarianos tendrán unos niveles un poco más bajos que una persona omnívora, ¿vale? Y entonces, bueno, esto es como la introducimos en el cuerpo, pero ¿y qué narices hace la creatina en el cuerpo, básicamente? Pues aquí, más o menos, antes de empezar con eso, os quiero presentar al ATP. El ATP es vuestra moneda de cambio. Cualquier cosa que pasa en vuestro cuerpo necesita ATP, que es adenosín trifosfato. Es una molécula que tiene 3 fosfatos unidos y cuando se separa uno de ellos crea una gran energía. Con lo cual, cuando necesitamos energía, necesitamos ATP. Entonces, nuestro cuerpo, si lo separamos, tenemos energía y creamos ADP, que es adenosín difosfato, con 2 de fosfato, podemos volver a obtener ATP gracias a la fosfocreatina, porque tiene este grupo fosfato unido. Entonces es muy importante la fosfocreatina para volver a obtener ATP de forma rápida y poder seguir generando energía, que es lo que nuestro músculo necesita, ¿vale? Entonces, cuando vosotros hacéis ejercicio, primero de todo, gastáis el ATP que está por ahí rondando en vuestro músculo. Una vez se ha gastado el ATP, la fosfocreatina se encarga de ir regenerando este ATP que vosotros habéis gastado. Y a partir de aquí ya empezamos con la glucólisis anaeróbica, glucólisis aeróbica y oxidación lipídica. Eso quiere decir que empezamos a gastar primero principalmente hidratos de carbono y luego un poquito más de grasa. Es decir, a mayor intensidad, que estaríamos para aquí, gastaríamos ATP o fosfocreatina, luego gastaríamos más hidratos de carbono y a menor intensidad iríamos gastando más grasa, ¿vale? Esto no quiere decir que perdáis más peso, que esto es un error común. O sea, que un entrenamiento, que un ejercicio sea de menor intensidad y oxidemos más grasa no significa que a la larga vayamos a perder más peso o más cantidad de grasa. De hecho, hay algunos ejercicios, como por ejemplo los de alta intensidad, el HIIT, que durante ese periodo de entrenamiento gastamos mucho azúcar, mucha glucosa, pero al acabar nuestro cuerpo sigue gastando y seguimos quemando grasa, ¿vale? Si queréis, esto os lo podría explicar mucho mejor Fito Florenza, que es el experto en entrenamiento de Men's Health, en otro Facebook Live, así que si queréis que haga algún Facebook Live específico, dejadlo en los comentarios y Men's Health se encargará de ello. Bueno, pues ahora ya sabéis. ¿Qué pasa? Que al inicio empezamos a gastar ATP y fosfocreatina, pero esto dura básicamente menos de 30 segundos. Eso quiere decir que la fosfocreatina, cuando la tomamos de fuera, nos servirá en ejercicios
que sean muy intensos o de intensos con descansos. Es decir, nos servirá en ejercicios como por ejemplo el levantamiento de pesas, nos servirá haciendo sprints o nos servirán deportes de equipo que hagan estos cambios de ritmo, como por ejemplo el fútbol, ¿vale? Entonces, con ello conseguiremos ganar fuerza, velocidad y una de las cosas más importantes que normalmente buscáis, que es la masa libre de grasa o la masa muscular, ¿vale? Normalmente se aumenta por dos motivos. Por un motivo que sería que podría aumentar la síntesis de proteína y bajar la degradación de proteína, y por otro motivo porque almacenamos agua y entonces nos da esta sensación de estar un poco más hinchados, que también le gusta más de uno, y así que físicamente a nivel visual nos vemos un poco mejor, ¿vale? Entonces ahora ya sabéis qué es la creatina, ya sabéis qué nos sirve para crear ATP y ya sabéis ¿cuándo lo podéis utilizar? ¿En qué tipo de deportes? En los deportes más intensos, ¿vale? Que ganaremos fuerza, velocidad y masa libre de grasa. Pero entonces vamos a ir un poquito más a lo que es el suplemento en sí y vamos a ver un poquito qué tipo. Hago un paréntesis. Nos pregunta Dani Souto si es recomendable comprar creatina o no. No especifica para qué, entiendo que es para entrenar. Bueno, realmente esto que hemos visto de cómo funciona la creatina en nuestro cuerpo, a veces se ve, por ejemplo, si miramos otros suplementos como la L-carnitina, ¿vale? Ves toda la fisiología, sirve para la quema de grasas y entonces te lo venden como un quemador de grasas, pero realmente luego al ingerirlo no sirve. En este caso la fosfocreatina sí que aumenta nuestros niveles musculares o sea, la creatina, el monohidrato de creatina, perdona, el que tomamos en suplementos, sí que aumenta nuestros niveles de fosfocreatina en el músculo, con lo cual sí que hay evidencia de que mejore estos parámetros que he dicho yo, fuerza, velocidad y masa libre de grasa. ¿Que lo compres o no lo compres? Dependerá de varios factores. Uno de ellos es el objetivo que tú tengas en tu entrenamiento. Vale. Nos decía Dani Souto que sí, que es para entrenar pesas. Y nos pregunta también Juan Pérez si es recomendable para el ciclismo. En ejercicios de resistencia, a no ser que hagas algo de muy corta distancia, normalmente no se ha visto no se ha visto evidencia en resistencia. Lo que sí que es verdad que a lo mejor se puede utilizar en ciertos periodos para aumentar un poco la masa libre de grasas si es lo que te interesa, porque a veces hay que tener en cuenta, claro, tú tienes que pensar que en ejercicios como correr o como ciclismo a veces hay que mirar la relación peso-potencia. Entonces, si aumentas mucho el peso, a lo mejor no es lo más adecuado si haces muy larga distancia también. Perfecto. Bueno, continuamos con los tipos y cuando queráis seguís dejando preguntas y os vamos contestando al final, ¿vale? Bueno, los tipos de creatina que encontramos en el mercado hay 20.000. Yo os he puesto unas cuantas solo, ¿vale? Hay, por ejemplo, el monohidrato de creatina, que es el más habitual que solemos encontrar, el que tiene más estudios detrás. La creatina líquida, que esta simplemente está monohidratada, en cambio esta está totalmente líquida. La creatina éter, que en este caso está esterificada, ¿vale? Estos dos tipos de creatina, la mayoría acaba transfiriéndose a creatinina, con lo cual no son tan útiles como el monohidrato de creatina. Después hay otras, como por ejemplo el citrato de creatina o el nitrato de creatina, que son más solubles, porque el problema que tiene el monohidrato es que a veces no acaba de solubilizar bien. Entonces hay gente que podría tener molestias. Pero tampoco han demostrado que sean más útiles que el monohidrato de creatina. Y luego, si os acordáis de lo que hemos hablado antes, de que nuestro ATP cuando se destruye necesita fosfatos, pues esta tendría que ser la caña, que es fosfato de creatina. Pero en los estudios, como antes os he hablado de la L-carnitina, el mismo ejemplo, pues aquí se ha visto que, aunque la teoría es bonita, no funciona tan bien como el monohidrato de creatina. Así que mi consejo es que si os vais a tomar creatina, escojáis el monohidrato de creatina, que es la que tiene más estudios y más evidencia de que os va a funcionar. La podéis encontrar en el mercado en diferentes maneras, polvo, tableta, cápsulas. Aquí, si queréis, podéis ver algunas. Son cápsulas así, más o menos monodosis, dependiendo de cada uno. O los típicos polvitos que podéis encontrar así,
¿vale? Y que a lo mejor van bien, mejor para dosificar determinadas cantidades. Entonces, ¿cuál es la dosis? Esa es la pregunta normalmente que va después de, bueno, ya sabemos qué tenemos que tomar, qué suplemento, pero ¿en qué dosis? ¿Vale? Pues normalmente está el protocolo, el que se utilizaba antes siempre, que era, se hacía una fase de carga, más o menos una fase de carga significa que se tomaban entre 15, 20 y pico gramos de monohidrato de creatina, lo que son más o menos unos 0,3 gramos por kilo de peso durante 5 días, es decir, dosis muy, muy altas. Cuando han pasado estos 5 días, se pasa a una fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento bajamos a unos 3-5 gramos durante unas 3 o 4 semanas. Luego hay gente que continúa en fase de mantenimiento y hay otros que van al periodo de washout o limpieza. Es decir, la dejan durante unas 2 semanas y vuelven a empezar la fase de carga o van a la fase de mantenimiento. ¿Vale? Estos serían los protocolos que más habitualmente se utilizaban antes y que se han visto mucho en los estudios. ¿Qué problemas tienen estos? Que muchas veces cuando hay una carga muy grande se generan diarreas y náuseas. Y entonces, bueno, si tenemos que hacerlo, una posible solución es repartir, si me tengo que tomar 20 gramos de creatina, repartirla en 4 tomas de 5 gramos de creatina. Siempre acompañada de mucha agua, porque si no puede crear dolor de estómago, ¿vale? Y entonces también cerca de las comidas, porque entonces se tolera mejor, ¿vale? Pero cuando empezaron a surgir estos problemas también se hicieron otros protocolos en los que se vio que manteniendo una dosis de unos 3 a 10 gramos, dependerá de cada persona, depende de tu peso. Si tienes más peso, pues nos iríamos más hacia 10, si tienes menos peso, nos iríamos hacia 5, normalmente los de 3, pues a lo mejor es los días de descanso o alguna cosa así. Manteniendo esta dosis de manera continuada, tu cuerpo va a acabar generando y va a acabar teniendo los mismos niveles de fosfocreatina que si hicieras esta, que suele ser un poco más problemática. Entonces, ¿cuál escogería? Yo, la mayoría de gente le recomiendo que haga la que es una fase de mantenimiento continuo, ¿vale? Se puede ir dejando cada X meses hacer una limpieza, pero la fase de carga solo la utilizaríamos en caso de que algún deportista necesitara un resultado muy inmediato, ¿vale? Porque si no, al final nos estamos generando más molestias, ¿vale? Y otro de los problemas que suele venir, aparte del dolor de estómago, de la diarrea y las náuseas, que sobre todo se da a altas cantidades, es el aumento de peso, ¿vale? El aumento de peso está bien porque muchas veces cogemos ese volumen de agua y entonces nos vemos más hinchados, pero puede ser problemático en personas que practican deportes por categoría de peso, ¿vale? Entonces también es mejor tener estas dosis o dejarlo unos días antes o dejarlo un tiempo antes si vamos a hacer según qué competiciones. Sería problemática, por ejemplo, en boxeo, en artes marciales, todos estos deportes que por categoría de peso tienen que dar un determinado número, ¿vale? Entonces, no sé si ha preguntado alguien algo, si no... Sí, tenemos un montón de preguntas aquí pendientes. Si no, yo voy contestando las preguntas que me suelen hacer a mí, pero bueno. No, tenemos unas cuantas. ¿La fase de carga con creatina es necesaria? Nos pregunta Edward. No, no es para nada necesaria. Si no tenemos una prisa excesiva y realmente vas a acabar teniendo el mismo resultado, yo me la evitaría. Bueno. ¿Para un ectomorfo convendría usar creatina? Para un ectomorfo, seguramente es de las personas que más necesitarían utilizar creatina. Porque te ayudará a generar un poquito más de fuerza para tirar un poco más en el entrenamiento y te ayudará a aumentar un poquito ese volumen que también psicológicamente te motivará porque te verás un poquito más grande. Nos preguntaban también antes si va bien para artes marciales. Podría ir bien si hacemos, pues eso, teniendo en cuenta que sería un deporte intenso en el que hacemos pequeños descansos que se va regenerando este ATP, esta fosfocreatina. Lo que pasa es que dependerá si lo practicas a nivel profesional y tienes que dar unos pesos, pues a veces es un poco complicado. Yo empezaría con cautela si lo haces, si compites, y iría viendo cómo reacciona tu cuerpo. Si haces una fase de carga porque tienes prisa, puedes aumentar hasta 2 kilos. Y eso en artes marciales, si estás por categorías de peso, no es nada bueno. Vale. Nos pregunta
Julio Cano, he escuchado últimamente que propicia la calvicie. Esta es una de las cosas que está ahí. Me gustaría, antes que contestarte, porque estuve mirando y no me acabó de quedar claro, me gustaría, te contestaré por el comentario, pero me gustaría mirármelo un poquito mejor. En principio, está relacionada con uno de los mecanismos que podrían generar calvicie, que no quiere decir que lo haga. Entonces, me gustaría poder mirarlo un poco mejor antes que contestarte a esto. O sea que no se sabe todavía. De momento no se sabe. Me lo miraré bien y si tengo una respuesta clara te dejaré el comentario en el Facebook Live. Muy bien. Nos pregunta Marín, ¿creatina antes o después de entrenar? Esto es una de las preguntas míticas que ya he puesto yo aquí, antes o después de entrenar. Es una de las más habituales. Realmente los estudios se ve que no importa. O sea, normalmente antes o después el cuerpo la coge, la almacena de la misma forma. Así que lo puedes tomar antes o después. Por hábito, normalmente la gente lo toma después. Sobre todo a veces si toman batidos o esto, pues lo suelen mezclar con el batido, que suele ser bastante habitual. Muy bien. Nos pregunta Manuel Valdés, ¿algún problema con la próstata? No, en principio la seguridad de la creatina es una de las más estudiadas. Es uno de los suplementos más estudiados y que tiene más seguridad detrás. Así que, en principio, a plazo medio corto no tiene ningún problema. Yo, aunque tampoco se ve que se tengan que hacer limpiezas, yo sí que creo que cualquier suplemento habría que ir dejándolo de vez en cuando y no tomarlo de manera continua. Aunque realmente esto es una opinión personal, no es nada que haya una demostración. Muy bien. Nos pregunta Cristian Esteban, ¿se debe mantener las mismas dosis para días de entrenamiento y días de descanso? Yo normalmente doy dosis más altas, a lo mejor pues más o menos un 0,1 de gramos por kilo de peso los días de entrenamiento, y cuando no estás entrenando doy dosis más bajas, de 3 a 5 gramitos así. Muy bien. Espera, están llegando las preguntas ahora a chorro. Vale, ¿se puede combinar L-carnitina con creatina? Bueno, antes, no sé si has llegado tarde, pero puede ser. Antes he dicho que la L-carnitina no tiene eficacia como quemador de grasa, así que ahórrate la L-carnitina y cómprate la creatina si realmente la necesitas. Vale, ¿qué hay de lo que dicen que te hinchas mucho, pero te deshinchas en cuanto dejas de tomarla? Pregunta Mauro. Normalmente, cuando dejas de tomarla, los niveles van bajando. Se dice que este periodo de washout tarda en volver a los niveles normales, que no quiere decir que te deshinches totalmente, tarda unas 4 semanitas, así que, bueno, es progresivo, no tienes por qué deshincharte. Muy bien, vamos con más. Daniel Alejandro pregunta, ¿alguna contradicción con problemas cardíacos? Entiendo que si tienes problemas cardíacos ya la puedes tomar igual. En principio no tendría por qué tener problemas, pero si vas al médico puedes revisártelo, pues hay alguna cosa con medicación que interfiera, pero en principio no tiene por qué haber problema. Muy bien. Nos preguntan muchas combinaciones. Sergi, por ejemplo, pregunta ¿qué tal es la combinación con beta-alanina? Y Manuel Valdés pregunta con arginina. A ver, con beta-alanina es un tamponador que te puede servir también para deportes de alta intensidad, pero aquí me querría, o sea, normalmente tiene más evidencia la creatina que no la beta-alanina, aunque cada vez la beta-alanina va teniendo un poco más. Y bueno, arginina, pues depende. Si tienes alguna carencia o te falta algo, sí, pero si no, no tiene por qué. Muy bien. Preguntan, ¿y el monohidrato de creatina corregida, Crealcalin? Esta normalmente, bueno, la evidencia de que vaya mejor tampoco, o sea, de momento no hay ninguna. De todas las que han salido, aunque todas lo intentan decir que van mejor, los estudios que van saliendo no sale que tengan una mejor utilidad. Muchas son más caras y acaban teniendo el mismo servicio o menos que el monohidrato de creatina. Y como de momento la que tiene más estudios detrás de seguridad y de utilidad es el monohidrato de creatina, yo recomendaría monohidrato. Nos preguntan, ¿por qué se debe bajar el consumo en los días de descanso si se supone que son los días donde más provecho donde más provecho para su recuperación? Es que no está muy bien escrita. Supongo que me preguntas que es donde más se utiliza. Normalmente cuando lo vas a utilizar más es en el ejercicio como ves que casi todo está en el músculo, es cuando haces más ejercicio. Entonces, por eso lo pongo más en los días de
de más ejercicio. Hay gente que se lo quita los días que no hace deporte. Víctor Aaron pregunta, ¿la creatina se puede catalizar con zumo de uva o mosto? Normalmente, esto es una de las preguntas que tenía que apuntada, que es si mezclada con hidratos de carbono mejora la absorción de la creatina. Realmente lo que se ve es que la creatina ya se absorbe bastante bien, un 92-95% se absorbe simplemente con agua. Entonces no hace falta que os estéis poniendo hidratos de carbono, a no ser que los necesitéis porque queréis regenerar. Si tenéis un doble entreno y queréis pues, regenerar un poquito el glucógeno muscular, perfecto, pero si no, no hace falta que los vayáis mezclando con carbohidratos. Solo ponerte agua con creatina ya es suficiente. Vale, nos pregunta Jesús Eduardo Señini, ¿dónde se metaboliza la creatina? ¿Puede convivir con estaninas? Con estatinas, supongo que te pregunto. Perdón, estatinas, sí, sí. En principio no hay contraindicación tampoco con estatinas. Si te estás tomando estatinas, yo sí que te recomendaría que fueras a un dietista nutricionista, a ver si puedes mejorar algunos hábitos y con eso que te disminuya la dosis de estatinas, porque no son muy buenas a nivel muscular. Vale. Y con esto yo os quería añadir, si quieres luego seguimos, pero ya que habéis preguntado bastante sobre otros suplementos o todo, es una de las cosas que también me gustaría que tengamos claro. O sea, nosotros, ¿cuándo tomar suplementos? ¿Vale? A veces nos ponemos, pues preguntamos, la creatina, los aminoácidos ramificados, qué tipo de proteína me tengo que tomar, me tomo L-carnitina, no me tomo L-carnitina. Y nos tenemos que dar cuenta que esto, en cuanto a evidencia de que me va a servir, está aquí, en el pico. Me importa relativamente poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sí que tenéis que tener? Antes de que nos pongamos a mirar suplementos, que está muy bien, pero antes de todo, tenéis que mirar que tengáis una alimentación saludable y que tengáis movimiento. Luego, esto es lo que más sirve. Si esto no lo tenéis, los suplementos ya no hace falta que los miremos. Luego, si ya tenemos esto de base, nos vamos a mirar que la alimentación esté basada en nutrición deportiva, más adaptada a tu entrenamiento, y que tu entrenamiento esté más programado y más adaptado a lo que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, primero empecemos por comer sano y movernos, luego perfeccionemos esto y hagamos que nuestra alimentación esté más adaptada a nuestro objetivo, con la base de comida sana, y que el entrenamiento esté adaptado también a nuestro objetivo, y luego ya miraremos los suplementos, ¿vale? Porque a veces hay mucha manía, no digo que sea vosotros específicamente, pero en general, me encuentro mucha gente que viene a la consulta y lo primero que me pregunta, ¿me puedo tomar L-carnitina, aminoácidos, proteínas, no sé qué? Y piensas, pero es que si comes mal, o sea, si no empezamos por ahí, ya, ¿para qué queremos todo esto? Entonces, lo primero de todo que tenéis que mirar es vuestra alimentación. Analizarla, mirar lo que hacéis, y si no, buscar un dietista, nutricionista, si puede ser especializado en nutrición deportiva, que os ayude con este caso, ¿vale? Para que así, luego, cuando os toméis el suplemento, esto lo tengáis cubierto, porque si no, es absurdo ir buscando suplementos por aquí y por allá. Muy bien. ¿Más preguntas? Eso no lo sé. Sí. Tenemos algunas. Gabriel Castaño, si voy a competir en powerlifting, días antes de la competencia puedo hacer megacargas. Hombre, yo miraría un poco primero, siempre antes de competir, siempre se tienen que probar las cosas. Entonces, primero haz una prueba antes, fuera de las competiciones, no vaya a ser que tengas problemas estomacales justo el día de la competición. Entonces, no significa que si tú te estás tomando de manera continua, al final hay un tope, esto no va aumentando. Es decir, si tú llevas un tiempo tomándote creatina, porque luego hagas una mega carga, no vas a tener más nivel. Así que si empiezas con tiempo, no tienes por qué hacer tampoco la carga. Perfecto. Francisco José Barnes, doy muchas clases de cardio, me cuesta coger peso y entreno fuerte y como bien. ¿Me ayudaría a subir en volumen? Claro, depende, porque aquí me dices, bueno, hago muchos entrenos de cardio. Aquí ya me voy a meter en terreno de entrenadores y esto prefiero que te lo conteste un entrenador siempre, pero puede que, depende qué tipología de cuerpo tengas, a veces tienes más fibras lentas y tu cuerpo tiende a estar más fino, más fibrado, pero más finito en vez de con volumen, y si le das los estímulos para que el cuerpo tienda hacia allí,
por mucho que le demos creatina o le demos alimentación adecuada, pues no lleguemos a donde queremos llegar. Entonces hay que revisar el entrenamiento, luego hay que revisar la alimentación, porque hay que tener en cuenta que tienes que tener las calorías que necesitas y un poquito más para que el cuerpo vaya generando un poco de masa muscular, y luego ya iríamos a por la creatina, en caso de que fuera necesario. Muy bien. Nos preguntan, aunque lo has explicado, pero si es mejor en polvo o en cápsulas. En cuanto a la utilidad que va a tener en tu cuerpo es la misma. En cuanto a las dosis, que a lo mejor te es más cómodo si tú te quieres dosificar, pues ahora 3 gramos, ahora 5 gramos, ahora 7 gramos, entonces para mí es mejor la de polvo, pero no hay mucha diferencia. Vale, nos preguntan, por ejemplo, Juan Pablo Flores, ¿qué proteínas debo tomar para evitar exceso de creatinina en el riñón? ¿Qué proteína? Bueno, en principio no se ha visto que un exceso de proteínas, a no ser que sea muy elevado, tenga por qué afectar al riñón. La verdad es que a veces nos excedemos demasiado, pero no tiene por qué ser solo de esto, sino también por otras cosas que estés tomando. Tendría que analizar tu alimentación en conjunto y ver qué te está afectando a eso exactamente. No te sabría decir así, solo con esta pregunta, de dónde te puede venir. Juan Lu Torres, ¿cuántos gramos de proteína es capaz de asimilar el cuerpo en cada comida? Bueno, esto hay una controversia, pero creo que nos estamos yendo un poquito del sí, tema. Sí, entonces, si queréis, mira, yo no sé si quedan muchas cosas sobre la creatina. Si queréis, podéis dejarme en los comentarios qué temas os gustaría que tratara en los próximos Facebook Live. Y Menzel se encargará de que quedemos un día y vayamos hablando sobre todo lo que os interese. Más que nada para ir un poco sobre tema por tema, porque si no nos vamos a ir a muchos temas y al final nos acabaremos liando. Venga, y una pregunta para terminar. Ricardo Romero nos pregunta, ¿cada cuánto para descansar de la creatina? ¿Cuánto tiempo tienes que dejar? ¿Cada cuánto tiempo hay que descansar? ¿Cada cuánto tiempo hay que descansar? Yo haría como mucho eso, pues puedes dejarlo cada 4 semanitas, 5, o puedes dejarlo un poquito más. Realmente no hay unos protocolos establecidos, pero yo te diría, pues cada mes puedes dejarlo, o cada como mucho 3 meses o así, hacer una limpieza. Se está haciendo una fase de mantenimiento, ¿eh? Muy bien. Y mira, y esta sí que la podríamos ya para cerrar, porque la encuentro interesante. Si estoy entrenando con creatina, ¿debo rebajar los tragos o la cerveza? Los tragos entiendo que es alcohol. Esto siempre, esto no hace falta que estés entrenando con creatina, esto siempre hay que bajarlo. El alcohol recomendado por salud es 0, aunque no sea políticamente correcto para la mayoría de gente, no es nada sano tomar nada de alcohol. Otra cosa es que te lo quieras tomar tú porque te dé la gana, pero sano no es. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme hoy en el Facebook Live. Como os he dicho antes, si tenéis dudas o si queréis algún otro tipo de tema, escribirlo en los mensajes y lo que pueda lo iré contestando. Si no, quedaremos otro día y haremos Facebook Live sobre más temas sobre nutrición deportiva, nutrición saludable o lo que os interese más.